amigos? Buenas noches, bienvenidos al pelotazo. Aquí nos pillan trabajando en lo que fue la penúltima jornada en tercera división y también en preferente, ¿no? Con muchos marcadores que condenan a equipos a bajar de categoría y a otros pues les dan el premio y la gloria de poder luchar por el ascenso. Perdonen la voz que es un poco tomada por el viento, ¿no? Que nos pilló el temporal de viento del este que se armó hoy en Asturias y que la verdad, bueno, pues afectó un poquitín al desarrollo de algunos de los partidos que pudimos observar, como por ejemplo el que fuimos a grabar allí en Braña Sur, entre el Racing de la Guía y Luarca, en donde el temporal de viento del este pues no dejó de soplar ni un solo momento y que imposibilitó pues en buena medida lo que los dos equipos podían poner sobre el terreno de juego en ese playoff de ascenso a preferente. Por eso permítanme, como digo, que hable un poquitín bajito, ¿no? Para no forzar. Jornada número 37 en tercera división, que condena a la Universidad de Oviedo a regional preferente con la derrota que sufría en el Pepe Quimarán por la mañana de ayer domingo por 4-2. Esa misma victoria del Llanera pues le deja a las puertas del playoff de ascenso a expensas de lo que pasará por la tarde. El Covadonga también ganó, lo hizo también con contundencia por 0-3 en Santa Catalina y eso pues le deja pues franco, yo creo, para rematarlo en la última jornada ese playoff de ascenso en manos del Covadonga, aunque ya digo que bueno, que también el Caudal y el Llanera van a luchar hasta la última jornada por intentar también quedarse dentro en el caso del Caudal, con esa tercera plaza que de momento ostenta, y el Llanera poder también optar a entrar en ese playoff de ascenso. Por la parte de arriba se aprieta y de qué manera. 87 puntos tiene el Lealtad, 87 puntos se queda el Marino después del empate del Lealtad en casa del Entrego a ceros y el Marino contundente victoria la de los de Luanco en el campo del Candín, siempre difícil campo del Tuilla por 0-5 que deja, como digo, pues empatado a expensas de lo que pueda pasar en la última jornada. Se puede dar la paradoja de que el Lealtad puede no perder ningún partido en toda la temporada y aún así ser superado por otro equipo como es el Marino del Banco, que le puede superar en puntos incluso Lealtad ganando su partido, ¿no? Si gana Lealtad, por ejemplo, por 1-0 y el Marino lo hace por 2-0 o 3-0, el Marino será el campeón de la categoría, con lo cual pues imagínense pues, si puede estar apretada de cara a la última jornada. Y ya lo último que les comento es que se salvaron también el Real Avilés por la parte de abajo después de endosarle 5 goles al Siero, un Siero que ya estaba salvado, y que en la última plaza de descenso se la jugarán el Madalena Morcín y el Ceares, y el Gijón Industrial, que dejaron todo para la última jornada. El Gijón Industrial y el Madalena Morcín empataban a 1, con lo cual en la última jornada se lo van a jugar el todo por el todo. Los resultados se los comento ahora mismo. Llanera 4, Universidad de Oviedo 2, Control 0, Ceares 1, Caudal 1, Llanes 0, Madalena Morcín 1, Gijón Industrial 1, Mosconia 3, San Martín 1, Tuilla 0, Marino 5, Colunga 1, San Claudio 1, Previano 0, Covadonga 3, Le Entrego 0, Lealtad 0 y Avilés 5, Siero 0. Perdón, con estos resultados la clasificación sigue comandada por el Lealtad, que tiene 87 puntos. Ya digo que en golaveras de momento tan solo un gol de diferencia entre el Marino y el Lealtad. El Marino también tiene esos mismos 87 puntos y que bueno, pues podría superar al Lealtad en la última jornada. El Caudal tiene 72 puntos, tiene 2 de ventaja sobre el Covadonga, que tiene 70, y sobre el Llanera, que tiene los mismos 70. El golaveras es para los de Juan Antonio Álvarez Rabanal, el equipo del Covadonga, sobre el Llanera, con lo cual de momento el Llanera es el equipo que se quedaría fuera. Ya se quedan sin opciones tanto Llanes como Tuilla, que tienen 62 y 61 puntos respectivamente, y en esa zona templada se van a quedar el Entrego con 57, Mosconia con 52, Previano con 51, Condal con 48, Colunga con 44, Ceares 43, y ya salvados también matemáticamente San Martín, Siero y Avilés con 36 puntos. Con 33 y expensas de lo que pasa en la última jornada, el Madalena Morcín, que tiene el partido en San Gregorio contra un descendido Universidad de Oviedo, con lo cual si el Madalena Morcín saca esos 3 puntos, sabe que va a continuar en la categoría. El Gijón Industrial tiene 32 puntos, 29 ya ha descendido el Uni, y con 17 ya ha descendido hace tiempo el San Claudio.
Próxima jornada unificada, domingo a las 5 de la tarde, con los siguientes enfrentamientos, intrascendentes algunos de ellos y otros con todo en juego. Hay un Siero Tuillan, hay un Lealtad Llanera con muchísimo juego, Lealtad nada más y nada menos que el campeonato, y el Llanera el poder entrar en el playoff de ascenso. Es el partido de la jornada sin duda. Luego está el Marino Praviano, el Covadonga Colunga, el Llanes Entrego, el Ceares Avilés, San Claudio Mosconia, Gijón Industrial Condal, aquí vuelve a estar otro punto caliente, con el Gijón Industrial jugándose el descenso, San Martín, Caudal y Universidad Oviedo Madalena Morcín, que también se juega, como digo, el descenso en el campo de San Gregorio. En otro orden de cosas, decir que el Caudal se puede adjudicar esa tercera plaza incluso con un empate. El Llanera, por su parte, tendría que ganar al Lealtad y el Covadonga tendría que ganar en casa al Colunga. Veremos a ver lo que pasa en esta próxima jornada, en la última jornada, en cuanto a la tercera se refiere. En preferente también muchísimas cosas, dar la enhorabuena más sincera y de verdad, de corazón, al Club Deportivo Valladolid, que hizo una excelente campaña y que ya está en tercera división, después de vencer por 2-4 a las Asturias de Primera el sábado y esperar los resultados que se dieran el domingo, pues están ya en tercera. Bienvenidos a la tercera y que la disfruten los muchachos de Abel, el entrenador del Valladolid. El Navarro se guardó ese empate a 1 en el campo del Andés, sacó ese empate a 1, el Lenense no pudo pasar, no pudo pasar ni del empate siquiera porque cayó derrotado en el campo del Nalón, de Olloniego. El Titánico, que también perdía, lo hacía en Coyoto por 1-0, el Estadio que sigue Don R que ganaba 0-1 y el Urraca que se deshacía sin problemas del Valdesoto por 6-0 y es el que el más fácil lo tiene de momento para acompañar al Valladolid a esa tercera división, ¿no? También el Navarro lo tiene relativamente sencillo. Veremos a ver lo que pasa porque lo tienen en su mano tanto Urraca como Navarro para acompañar al Valladolid. No depende de sí mismo, ni mucho menos el Lenense, tampoco lo va a hacer el Avilés Estadio, ni se queda ya sin opciones el Titánico de la Viana después de caer por 1-0 en el campo del Coyoto. Jornada número 37 con los siguientes marcadores: Asturias 2, Valladolid 4, Astur 2, Candas 1, Lugones 3, Roces 0, Nalón 2, Lenense 1, Riva de Sella 2, Ribadedeva 1, Andes 1, Navarro 1, Berrón 3, Cineo 3, Urraca 6, Valdesoto 0, Coyoto 1 y Titánico 0, Turón 0, Avilés Stadium 1. Con estos resultados, la clasificación que sigue comandada por el Valladolid, que ya digo que asciende a tercera división, tiene 74 puntos, con 71 viene el Urraca, con 70 el Navarro, lo tienen en su mano para acompañar al Valladolid a tercera división. Luego el Lenense tiene 69, el Estadio 68 y ya sin opciones el Titánico de la Viana, como no sea de rebote, ¿no? Que puede acontecer que haya arrastres positivos, o sea, arrastres hacia arriba, con lo cual, bueno, pues luchará, no obstante, por ganar su partido. El Tineo se queda sin opciones con 56 puntos, con 53 el Roces, 49 el Asturias de Blemea, 48 el Atlético Lugones, 47 el Astur, 45 Valdesoto, 44 Candás, 41 Berrón, con 40 todavía no ha salvado el Coyoto, con 38 el Nalón, con 38 el Turón y con 38 el Andés. Apasionante la última jornada con estos 4 equipos involucrados para una plaza de descenso. Descenso que ya han consumado la semana pasada ya el Riva de Sella y el Ribadedeva, que van a cerrar la jornada en los puestos de abajo del todo. Próxima jornada en horario unificado con muchas cosas en juego, por arriba y por abajo, Valdesoto Nalón en juego por abajo, Roces Andés en juego por abajo, Candás Urraca en juego por arriba, solo para el Urraca, Ribadedeva Turón, juego por abajo para el Turón, Navarro Astur se está jugando el Navarro, Lenense Berrón se la está jugando el Lenense, Tineo Asturias, nada en juego, Estadio Lugones con el juego para el Estadio, Valladolid Coyoto con todo en juego para el Coyoto, ya nada para el Valladolid, y Titánico Riva de Sella con todo en juego para el Titánico. Ya ven que no hay ningún partido, ninguno, que haya coincidido en esta última jornada en los que los dos equipos se jueguen algo. Solamente hay un partido en el que no se juegan absolutamente nada ninguno de los dos, y los demás partidos todos se juegan algo, pero solamente un equipo de los dos en liza se está jugando algo, con lo cual, bueno, pues se puede decir que las cosas previsiblemente pueden quedar como están para la próxima jornada, con lo cual descendería el Andés y ascenderían a tercera división tanto el Urraca como el Navarro, acompañando al Valladolid. Si se cumplen los pronósticos, vamos a ver, todo es posible, ¿no? Luego tendremos que hablar del ascenso a preferente, ya saben que son dos semifinales, una semifinal
fue la que enfrentó al Podes y al Langreo Eulalia, con 2-0 para los de Jorge Botas, para el Podes, que vencía por 2-0 en Builla y que deja pues encarrilado el pase a la final, ¿no?, de ese ascenso preferente. Perdón. Y en el otro partido, en la otra semifinal, el Racing de la Guía 0 Luarca 0, con todo para la Baigona, lo que pueda pasar en este partido. Un partido sin duda marcado por el viento, lo van a ver mañana en el programa, el reportaje de las mejores ocasiones del partido, que muchas de ellas fueron incluso fomentadas por el propio viento, ¿no?, que también impidió la buena disposición de este partido. Y en el ascenso a Primera Regional, pues el que más fácil lo tiene es el Covadonga B, que venció por 1-3 en el campo del Bayo. Aquí ya es la final, el que venza la doble eliminatoria sube, con lo cual lo tiene bastante bien para subir el Covadonga B, lo tiene bastante bien también el Atlético Comoche, que ganó al Juventud Estadio por 1-2. Y todo para la vuelta entre los Estudiantes de Somió y el Independiente de Lieres, que empataron a 2 en el campo del nuevo San Julián de Somió, con lo cual, bueno, pues todo, como digo, queda para la vuelta. Bueno, esto fue todo, ¿no?, lo que podemos ofrecerles, lo que podemos contarles en este fin de semana, en el que los ascensos y los descensos están al orden del día y se reparten las enhorabuenas y los ánimos a los equipos que descienden para que vuelvan a lograr ese ansiado ascenso la próxima temporada. Con lo cual, vaya desde aquí todo el ánimo del mundo para equipos como la Universidad de Oviedo, que cerciera su descenso, y pues todo el ánimo del mundo también para, bueno, toda la enhorabuena del mundo para equipos como el Valladolid, que consolida ese ascenso a tercera división. Con lo cual, nosotros nos vemos mañana con esas imágenes del Racing de la Guía Luarca. Nos vemos a las 9:30 aquí en Asturias. Hasta entonces.